¿Qué más? Neuropatía, retinopatía, nefropatía. Ya, entonces preguntita, paciente de diabetes tipo 2, glicada en 7, fondo de glucosa normal, sin albuminuria. ¿Podemos afirmar que no tiene complicaciones? ¿Qué creen? Su glicada está en 7. Ya, está bien. ¿Cuánto tiempo debe desarrollar diabetes tipo 2 para tener? 15, ¿Diabetes tipo 2? 15. Desde el diagnóstico su paciente ya puede tener complicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes tener hoy día diagnóstica de ese paciente, ya puede venirte con retinopatía, y diabético, todo, neuropatía. Diabético tipo 1 sí esperamos 5 años. Pero el tipo 2 sí, al diagnóstico tiene que completarle todos los exámenes. Pero podemos decir que él no tiene complicaciones. ¿O qué otra complicación pensaría? Bien, podemos pensar neuropatía, ¿no? Habría que preguntarle si tiene síntomas en sus pies. ¿Otra complicación? ¿Hipertensión arterial es una complicación? No, es un factor de riesgo. Ya, eso queda en la duda, ¿ya? Porque hay hipertensiones arteriales que pueden ser secundarias a diabetes. Recuerden que acá la hiperglicemia crónica puede causar disfunción endotelial. A veces la hipertensión y la diabetes son primas. A veces inicia diabetes, termina con hipertensión, y la hipertensión termina con diabetes. No se sabe, es el huevo o la gallina. Cuando ustedes conversan con un cardiólogo, les va a decir, la gran mayoría de diabéticos desarrollan hipertensión. La pregunta es ¿por qué? ¿La diabetes es factor de riesgo para desarrollar hipertensión? Sí, porque daña riñón. Si daña riñón, daña el sistema renina, angiotensina, aldosterona, puede terminar con hipertensión. ¿Ya? Otra complicación que se les ocurra acá. Fondo de ojo normal, sin albuminuria. Ya, pie diabético, neuropatía, ¿qué otra complicación? Ya vamos a aprender que hay más complicaciones de lo que han mencionado. Ya. Entonces, bueno, las complicaciones crónicas normalmente se dividen en microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares, retinopatía, enfermedad renal diabética, neuropatía diabética, ¿no? Y acá están las enfermedades ya macrovasculares, que un paciente con diabetes te haya hecho un DCB, un stroke, es una complicación mayor. Yo voy a hacer el tratamiento más intensivo. Que te haya hecho una enfermedad cardiovascular, infarto cardíaco, una complicación mayor. Y bueno, ya tenemos la enfermedad arterial periférica, que van a ser las úlceras neuropáticas o isquémicas. ¿Qué tipo de úlceras hace un paciente con enfermedad arterial periférica? No, isquémicas, ¿no? Acá estamos hablando ya de grandes vasos. Estos son macrovasculares. Pero normalmente, ¿quién hace úlceras en pie diabético? El neuropático. Y al final se van a dar cuenta que es combinado. Tienen los dos, mal flujo y mala inervación. ¿Ya? Esa es la clasificación grande con la que se conoce. Ahora hay nuevas clasificaciones, algunos hay los no clasificados que lo llaman como el hígado graso metabólico, la enfermedad pulmonar, la demencia también está asociado. Ya se ha demostrado que los pacientes diabéticos que están mal controlados tienen desarrollo cognitivo defectuoso. Eso quiere decir, ¿no?, que un paciente sin diabetes puede recordar bien todo, pero el paciente que ya tiene diabetes olvida más rápido las cosas, hace microinfartos. Entonces son cositas que ustedes no pueden, a veces dicen, no, pero el paciente no tiene ojo, no tiene retinopatía, su piecito está bien, pero puede estar haciendo otras complicaciones a nivel cerebral. ¿Bien, chicos? Entonces vamos a comenzar con retinopatía diabética y edema macular diabético. ¿Has escuchado hablar del edema macular diabético? ¿Qué es el edema macular diabético? Más o menos. El edema. Han hecho anatomía de ojo, ¿verdad? ¿Dónde está la mácula? ¿Se acuerdan? Ya. ¿Se acuerdan cómo es un fondo de ojo? Cuando hicieron seño, ¿llegaron a ver fondos de ojo? Más o menos. Entonces primero vamos a ver, ¿no? Acá hay la cámara anterior, la cámara posterior. Entonces este es el fondo de ojo. Cuando el oftalmólogo agarra su oftalmoscopio y mira, ustedes van a ver todo esto. El problema es que se ven partes. No se ve todo, sería bonito como se ve en el libro. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver que tiene el nervio óptico. Y por acá va a estar así como una pequeña depresión. ¿Qué creen que es eso?
Ya, primero acá está el disco óptico, ¿no? El disco óptico es de donde salen todas las arterias, los vasos. Y acá vamos a tener la mácula. Entonces la mácula con su fobia. Este es el punto de mayor agudeza visual. Entonces cuando se altera esto es cuando no podemos ver. Pero lo que ustedes habrán escuchado es la retinopatía diabética. La retinopatía tiene que ver con el nervio, con la retina. No tiene que ver con la mácula. Pero el diabético sufre dos tipos de lesiones. Uno en la retina y otro en la mácula. ¿Ya? ¿Cuál altera la visión? ¿La retinopatía o el edema macular? La mácula. Porque algunos piensan, el paciente no tiene que ver y esa es retinopatía. No, ¿ya? Es muy diferente. La mácula es la primera que se puede afectar, pero es la que causa alteraciones en la visión. Luego hay algo que es muy preguntado, muchos se confunden, que es el edema de cámara anterior. Muchos pacientes me van a decir, doctora, cuando yo comencé a usar insulina o metformina, mi visión bajó. ¿Y eso es cierto o no es cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Nunca has escuchado eso? Que me está dejando sin vista la insulina, doctor. ¿Cuál es el problema? Acá hay una cámara anterior y una cámara posterior. ¿Eso por qué está lleno? Morbilitrio. Ya está lleno de líquido. Y la glucosa cuando esté elevada, supongamos, el paciente estaba con 400 de glucosa. Esta cámara también va a estar llena de glucosa, va a tener vasos sanguíneos. Y si está lleno de glucosa, ¿qué va a jalar la glucosa? Agua, ¿verdad? Entonces, cuando comienza a jalar agua, esto se va a comenzar a bombar. Y si se comienza a bombar, va a funcionar como un lente. Entonces, el paciente va a ver mejor con glucosas altas. Entonces, tú emocionado, le comienzas tratamiento, metformina, todo el paciente está con 120. Doctora, ya no veo. ¿Qué vas a pensar? ¿En retinopatía, edema? No, lo primero que tienes que pensar es que acomodación del lente óptico del paciente. Que como la glucosa ha comenzado a bajar, ya no entra agua y se ha comenzado a acomodar su lente óptico y el paciente está viendo menos. Eso es temporal, porque el paciente una vez que se acostumbre otra vez a ver con glucosas normales, va a ver normal otra vez. ¿Ya? Ese es el edema de lente. A veces preguntan, he visto algunos examencitos que pueden preguntar, que algunos confunden con extras patologías que no tienen nada que ver. Esto es solo por la hiperglicemia crónica. El paciente está acostumbrado a ver con glucosas altas, luego le bajas y puede tener complicaciones. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Ya. Entonces vamos a hablar sobre la retinopatía diabética. Entonces, bueno, acá hay un estudio muy bonito que se habla del concepto de memoria metabólica. ¿Ve? Los estudios de SCT son estudios así grandes que se hicieron. Dijeron, ¿no? ¿Por qué es importante tener un paciente bien controlado? ¿Por qué? Porque se vio que los pacientes que tenían un control intensivo, o sea, con la hemoglobina glicosilada menos de 7, tenían menos complicaciones, sobre todo retinopatía diabética. A diferencia de los pacientes con tratamiento, no importa, ¿no? Que esté en 9. Y luego, incluso cuando se dejaba el tratamiento intensivo, el cuerpo recordaba cuando la glicada estaba en menos de 7. O sea, es una forma de nosotros poder controlar a los pacientes. Chicos, entonces ustedes quieren cuidar ojo, primero tienen que cuidar la hemoglobina glicosilada. Y bueno, y acá viene bioquímica, lo que casi nadie les gusta, pero es que la diabetes mellitus, la hiperglicemia, va a causar la liberación de radicales libres de oxígeno, todo eso va a activar los días de los polioles, el ICAM, que son moléculas inflamatorias, va a aumentar la liberación de factores de crecimiento del endotelio vascular, todo eso va a activar la microglia, las células apoptóticas, todo esto, y todo esto va a terminar en retinopatía diabética y edema macular diabético. Entonces, esto es como que la fisiopatología molecular de por qué causa edema macular diabético. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque tenemos medicamentos que van en contra de los factores de crecimiento de endotelio vascular. Entonces, así los oftalmólogos, porque esto es más ya patología oftalmológica, se están enfocando en estas moléculas, inhibidores de los interleucinas, de los factores de necrosis tumoral alfa, o sea, ahí va su tratamiento, ¿no? Pero nosotros, los endocrinos, vamos más allá, ¿no? Controlar la glucosa, para evitar llegar a todo esto. Chicos, entonces, bueno, hay muchos fármacos que hay que tener cuidado cuando estamos tratando a un paciente con complicación de retinopatía diabética, sobre todo los análogos de GLP-1. Sé que todavía no hemos hecho fármacos, pero acá les voy a hablar de muchos fármacos. Uno de ellos es el análogo de GLP-1, que es el semaglutide, el liraglutide, sí lo han escuchado, probablemente para bajar de peso. También es tratamiento para diabetes, pero
se ha visto que hay un riesgo agudo a empeoramiento de la retinopatía cuando se inicia muy rápido estos medicamentos, ¿no? A veces el médico se emociona y dice, no, yo quiero glucosas bajas, pero la progresión de la glucosa tiene que ser progresivo, ¿no? No puede ser de un día a otro glucosas bajas, porque han demostrado que puede empeorar el daño a la retina. Chicos, entonces, en esta imagencita, ¿cuál sería el disco óptico? Este es el disco óptico, ¿esto qué vendría a ser? La mácula y la fovea, ¿verdad? Y estos vasitos, ¿qué vendrían a ser? Los vasos retinianos, ¿no? Entonces, esto es uno normal. Y acá ya vemos que hay retinopatía diabética. La lesión de la retinopatía va a estar en la retina, en estos vasos. Se van a formar microaneurismas, todo eso. Hay leve, moderado y severo. Ya les voy a explicar en qué se diferencia en cada uno. Pero si se dan cuenta, el severo ya también hay sangrados, ¿no? Sangrados por ahí. Probablemente acá la retina ya se está desprendiendo. La retina es como un globito de carnaval. Entonces, imagínense que se rompe, se va a comenzar a doblar, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántas capas tiene la retina? ¿Cuántas? 9. Ya, entonces, esta es la retina. La retina son todas las capas, ¿no? Está formada por conos, bastones, células bipolares, cada una tiene su función más complicada una que otra. Ya, entonces, pero acá tenemos la mácula, ¿no? Entonces, cuando la diabetes va a comenzar a dañar la hiperglicemia, va a comenzar a producir toda esa cascada, va a comenzar a producir a nivel sobre todo de las células neuronales de la retina, está sobre la retina. Chicos, entonces acá vemos una célula, una retina normal, aquí tenemos una neurona, y bueno, aquí van a estar los vasos, ¿no? Como es un órgano irrigado, va a tener vasos, y tenemos a los pericitos. Los pericitos son como los podocitos del riñón, se van a encargar de hacer la contracción de estos vasos. Cuando necesita alimento, pues va a dar alimento a los astrocitos, a todos los nervios de la retina. El problema es que en la diabetes, cuando hay hiperglicemia, se van a alterar las acuoporinas, van a crecer, van a aumentar los factores ROS, los NADH, que son moléculas oxidantes, y todo eso va a alterar a los pericitos. Se dan cuenta acá ya en la diabetes, ya no hay pérdida de pericitos, ¿no? Y si hay pérdida de pericitos, ¿qué va a comenzar a producirse? Exudados, sangrados, microaneurismas, todo eso va a alterar el endotelio. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿por qué les decía que es importante? Porque los nuevos medicamentos ya están atacando a estas moléculas, a los ROS, a los NADH, a los VEGF, ¿ya? Entonces, dentro de la fisiopatología, la doble amenaza. Uno es el edema macular diabético, que es muy olvidado, pero no se olviden que la mácula también se puede afectar. Y el otro es la retinopatía diabética proliferativa y no proliferativa. ¿Ya? La clínica es muy diferente, acá hay pérdida de visión. Ahí sobre todo tiene que hacer fondo de ojo. El médico hace fondo de ojo. ¿Y cuál es la primera hallazgo que nos hace pensar en retinopatía diabética? ¿Se acuerdan? Microneurismas. Entonces uno abre y mira microneurismas, ya coloca retinopatía diabética leve probablemente. Cuando ya encuentra pequeños exudados, ya es moderado. Y cuando ya hay desprendimiento de retina, ya es severo, ¿no? ¿Ya? ¿Y esto cómo creen que se puede ver? Esto sí lo han visto, pero la mácula, ¿cómo se podrá ver? Ya, se hace una tomografía al ojo. ¿Ya? Ya cuando sean oftalmo van a ver. Ya, entonces, esta es una tomografía, se llama OCT, tomografía computarizada óptica. Entonces, esta es una mácula normal, acá vemos la fovea, sus capitas, todo tranquilo. Y acá ya vemos un edema macular, entonces este es un edema macular diabético. El problema es que esto se produce justo en el punto de mayor focal de la visión, entonces el paciente comienza a perder la vista. Y bueno, y esto, normalmente cuando ustedes se hacen fondo de ojo, no van a ver así. Esta es una fotografía computarizada. ¿Cómo ven? Ven así, ven acá, aquí. Ya cuando sea, bueno, el que le gusta la oftalmología va a tener que decirlo en la hora 3, en la hora 6, así que hay que tener un poco de imaginación. Es complicado. Cuando yo roté oftalmología ya no veo nada. La buscaba esto y trataba de ver ahí, pero sí es un poco difícil. Si ustedes tienen su oftalmoscopio, pues traten de ver y van a ver que no se ve así no se ve. Esas son fotografías de óptica, ¿de chicos? Pero sí se entendió cómo es el edema macular, ¿no? Lo que estamos viendo es un corte de acá.
Ya, y bueno, estas son las lesiones, estas son angiografías con fluorescina, que es para ver, ¿no? Entonces aquí igualito, acá que estamos viendo el disco óptico, ¿no? El disco óptico es esto, de donde salen los vasitos y el nervio. Entonces ahí vamos viendo y como le han hecho con fluorescina un fluorescente, es para ver los vasos, ¿no? Entonces acá ya se mira edema, quistes en la mácula, microaneurismas, formación de nuevos vasos. Esos ya son señales de que hay una retinopatía diabética. Ya, entonces, doctora, ¿y cuál se presenta primero, el edema macular o la retinopatía? El edema macular puede estar desde el inicio. ¿Cuál es el problema? Que casi nadie lo busca. ¿Por qué? Porque la tomografía computarizada solo lo hace el oftalmólogo. Muy difícil que alguien lo pueda hacer en consulta. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Usted tiene un paciente diabético, referencia a oftalmología, pero especifique. ¿Qué es lo que quiere que el oftalmólogo busque, ¿no? Doctor, paciente ha perdido la vista, le he hecho su fondo de ojo más o menos, y yo creo que tiene un edema macular diabético. Mándenlo al médico, al oftalmólogo. Doctora, ¿cómo va a perder la vista? Normalmente el paciente comienza a ver oscuro al centro. Pues así va a decirte el paciente. Yo miro a los costados, pero al centro sí hay una mancha que va a decir. Entonces ahí tienen que sospechar de edema macular diabético. Pero en sí la bibliografía dice, mándalo igual. Mejor es saber cómo está iniciando su mácula. Luego tenemos la retinopatía diabética, que se divide en leve, moderada, severa y proliferativa. Proliferativa ya está totalmente complicada. Chicos, y estas son las características que ustedes deben buscar. Lamentablemente lo han preguntado en exámenes, entonces tienen que memorizarlo, no hay de otro. Si no hay retinopatía, no hay anormalidades. No, si hay retinopatía no proliferativa leve, solo hay microaneurismas, o sea, solo van a encontrar estos pequeñitos. La moderada van a tener de 2 a más de las siguientes características, ¿no? Microaneurismas, hemorragias retinales y exudados duros. Eso es lo que tienen que ver acá. Y la severa ya es cualquiera de los dos, ¿no? Más de 20 hemorragias por cuadrante, también hemorragias venosas en 4 cuadrantes. Y bueno, y la severa ya es más de 2 de cualquiera de las siguientes características, ¿no? Y ya la retinopatía diabética proliferativa son neovascularización o hemorragia viva. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que memorizarlo, pero la pregunta más clásica es ¿cuál es el hallazgo característico de la retinopatía diabética? ¿Cuál es lo más característico? Los microaneurismas. Es lo diferente a la retinopatía hipertensiva. En la retinopatía hipertensiva, ¿qué es lo característico? ¿Cómo? No, al hallazgo de fondo de ojo que van a ver en la retinopatía hipertensiva, que lo diferencia de la diabética. ¿Hemorragias? Ambos tienen angiogénesis, porque recuerden que se liberan factores de crecimiento. Ambos tienen angiogénesis. Normalmente van a ver vasos en forma de hilos de plata. ¿Sí lo han escuchado? Hilos de plata por ahí. Ya eso es lo característico. En retinopatía diabética son microaneurismas. ¿Ya? Eso es lo que han preguntado. No pregunten más. ¿Ya? Diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. Ni bien llega a fondo de ojo, OCT, ¿me entienden cuando les digo OCT? Tomografía óptica computarizada. Diabetes tipo 1, 5 años después del diagnóstico, ¿no? Ellos sí no nos apresuramos porque esperamos. Y luego el seguimiento es anual. Si está embarazada, o sea, si por ejemplo yo tengo diabetes, me embaracé, el control hay que hacerle, bueno, idealmente antes de que entre el embarazo, ¿no? Y luego en el primer trimestre. ¿Por qué, chicos? ¿Qué implica el embarazo? ¿De qué? Ya, pero para que el bebé se forme, ¿qué está liberando la mamá? Factores de crecimiento, ¿verdad? Y si la mamá libera factores de crecimiento y tiene una retinopatía diabética, va a empeorar la retinopatía, ¿ya? Y también si la paciente ya está en retinopatía diabética proliferativa, es cesárea. No le vas a poner a pujar a alguien que ya tiene exudado en su ojo porque va a desprenderse su retina, va a dejar de ver y te va a decir, doctora, yo entré acá para dar a luz y ahora no veo. ¿Ya? Y va a terminar. Ustedes han visto la reciente gineco, a ella le digo, por favor, a toda diabética, fondo de ojo. Porque eso va a depender mucho de su parto. ¿Ya?
Y bueno, y en la diabetes gestacional, o sea, ya la diagnostiqué en la gestación y ya lo vamos a hacer, ahí no requiere, porque necesitamos siquiera un poco de tiempo para que se desarrollen estas cosas. Pero si ya viene diabética tipo 1, tipo 2 antes, sí o sí, se le hace su fondo de ojo, ¿ya? No se le hace pujar si tiene retinopatía diabética proliferativa. Ya. Y bueno, ¿cuál es el problema en la detección? De la detección se debería hacer en atención primaria, o sea, ¿dónde? En los puestos de salud del ser humano. ¿Ya? Ahí idealmente hay que detectar. Pero bueno, ya la guía dice que hay que apoyarnos de la inteligencia artificial, ¿no? Hay nuevos IAs aprobadas por la FDA. El problema de estas IAs que ameritan una foto, o sea, yo no necesito saber de oftalmología, porque no todos los que trabajan en primer nivel de atención son oftalmólogos. El oftalmólogo está en hospitales grandes, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice? Tomen una foto al fondo de ojo y métanlo a la IA. Y la IA ya va a saber si es negativo o positivo, ¿no? Y ahí te va a permitir la referencia. Esperemos que llegue algún momento a eso. A que uno pueda tomar la foto en el primer nivel de atención, ponerlo en la IA y la IA ya te va a decir qué hacer, ¿no? Si lo refieres o le sigues haciendo el seguimiento. Porque sí es cierto, ¿no? Yo le digo, ¿no? Nosotros rotamos 2 meses por oftalmología y yo sufrí para ver fondo de ojo. Es difícil verlo, mejor es hacerle las fotografías ópticas y poder ver así si tiene complicaciones. ¿Ya, chicos? Entonces, tienen que referir si hay sospecha de retinopatía en sus pacientes. Entonces, doctora, cómo voy a tratar? Primero es controlar la presión arterial. Recuerden que estamos tratando microvasitos, ¿no? Si la presión está alta, estos vasitos van a comenzar a crear más microaneurismas, más exudado, mayor hipertensión intraocular. ¿Ya, chicos? Y luego es lípidos y estatinas. Tanto la atorvastatina, fenofibratos han demostrado disminuir la retinopatía diabética. Entonces, a veces en consulta damos mucha atorvastatina y me preguntan, doctora, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? A veces también es para protegerle el ojito, o sea, para proteger otros órganos, no solo el colesterol, triglicéridos, LDL, también comenzamos a proteger otros órganos. ¿Ya, chicos? Y bueno, y la aspirina también entró mucha controversia porque decían la aspirina es un antiagregante plaquetario y si estamos hablando de sangrados, exudados, va a empeorar, pero normalmente ya no está indicado retirarlo. Si ya está, hay que continuarlo. ¿Ya? Yo no soy muy fan de la aspirina, pero sí, la guía dice que puede dar. Ya, pero tengo muchas hemorragias digestivas por aspirina. No sé si el paciente se emociona, le duele su pecho aspirina, me duele acá aspirina, le falta el aire aspirina. Y vi muchos hemorragias, no soy. Pero sí tiene buenos estudios para protección cardíaca. Los que han rotado con el doctor Marco, algunas no han escuchado, les da mucha aspirina. ¿Ya? Y bueno, y el otro va a las terapias ya. Doctora, ya tengo retinopatía, hay exudados y quiero detener la enfermedad. Ahí va el láser y los anti-VEGF. El láser es, o sea, literal es con láser, se va a comenzar a cauterizar estos vasitos, ¿no? El oftalmólogo entra y comienza a cauterizar para que deje de sangrar. Y los anti-VEGF ya van al tratamiento, no más molecular. ¿Se acuerdan? Les mostré que se secretaban esos factores de crecimiento, les va a dar eso. Los dos medicamentos son buenos, solo que este es más fácil, es un poco más caro. ¿Hay en Perú o no hay en Perú? ¿Qué creen? Sí hay una doctora, me ha dicho que en el seguro que está dando láser y anti-VEGF sí hay, puedes pedir. ¿En qué farmacia te trae? Sí hay, no estamos tan mal. Sí hay. Ya, pero hay que recordar que esto es como frenar la enfermedad, pero de nada va a servir hiperglicemia, hipertensión, dislipidemia, si es que no controlamos. O sea, el paciente va a gastar 5.000 soles en comprar sus medicamentos y va a progresar su enfermedad si no controlamos la base. Pero sí hay. ¿Ya? Bueno, hay que buscar barreras, ¿no? Normalmente, cuando el seguimiento está garantizado, el paciente tiene recursos económicos, le puedo dar la alternativa moderna, los anti-VEGF, pero siempre tener en consideración, doctora, yo solo voy a pagar una dosis que son inyectables que se ponen, creo que cada inyectable está 2.500 soles más o menos, pero solo voy a poder comprar uno, entonces le vas a hacer porque necesita si quiere unos 7, 8, 10, entonces mejor plazo, ¿ya? Mayoría barato. Ya, entonces no se olviden, bueno, acá es tratamiento de edema macular diabético, o sea, todo lo demás que les he mostrado de la retinopatía, ¿no?
El edema macular diabético también se puede dar anti-VAG, sobre todo cuando la agudeza visual. ¿No? Doctora, ya no miro en el centro. Anti-VAG es buena indicación. Observación activa, ¿no? Hay que ver cómo mejora su agudeza visual. No es que mejoran al 100%, pero al menos algo detiene la progresión de la enfermedad. Y bueno, y en embarazo todavía hay pocos estudios. Normalmente a la embarazada pues esperamos, ¿no? ¿Qué hacemos? No vamos a decirle, no tengas el bebé, tiene que tener al bebé. Y el bebé es un boom de hormonas de crecimiento. Nada que ver con los niños. Ya, entonces, esta es la evaluación del paciente con diabetes al diagnóstico. Si hay edema macular diabético con visión normal, solo es observación estrecha. Controlar la glucosa, dislipidemia, mantener la presión arterial bajita. Si hay edema macular diabético ya con deterioro de visión, primera línea anti-VAG. Si hay falla, podemos darle láser o corticosteroides para desinflamar un poco. Y luego ya las retinopatías diabéticas proliferativas y no proliferativas. Si hay adherencia, o sea, el paciente tiene placa, anti-VAG, si no, ya podemos darle láser, ¿no? O si hay también embarazo. ¿Sí? ¿Se entiende retinopatía? Ya. ¿Dudas en retinopatía? ¿Clarísimo? Ya. Entonces ahora vamos a la siguiente complicación, la enfermedad renal crónica en diabetes. Ha cambiado su nombre, porque antes, ¿cómo lo llamaba? Nefropatía diabética, ¿no? Lo mal llamado nefropatía, porque nefropatía es cuando ya tenemos la biopsia, entonces luego lo cambiaron a enfermedad renal diabética y ahora enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes. Cada vez va cambiando más. Y chicos, entonces, cuando vemos que la prevalencia de enfermedad renal crónica está aumentando, el riesgo cardiovascular aumenta, ¿no? Es como que los dos van juntos. A veces uno piensa, no, solo es su riñón. Ese paciente tiene más riesgo a infarto, más riesgo a DCB, a stroke, todo eso. Y lo curioso que les digo es que antes pues solo teníamos metformina e insulina, ¿no? Ahora hay 1000 drogas, pero hay más enfermedad. Entonces, algo estamos fallando, porque hay más pastillas, pero más enfermedad no tiene sentido. ¿Ya? Entonces ahora dice, hay 3 pilares para cuidar el riñón y el corazón. Uno es perfil metabólico, ahí entra el endocrino. Lo otro es parte hemodinámica, que entra el cardio. Y la parte antiinflamatoria, antitrombótica, que bueno, ambos hacemos manejo conjunto, pero siempre se tienen que enfocar eso, en que tienen que tratar de forma integral a su paciente. ¿Bien, chicos? Entonces, igual que la retinopatía diabética, todo comienza con la hiperglicemia. Todas las vías son iguales. Ya cuando ustedes lo repasen van a ver que toda la hiperglicemia, los días de los polioles, activación de los radicales libres de oxígeno, factores de crecimiento, el NF-κ, todo termina. Todo produce daño a nivel endotelial y albuminuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. Bien, chicos, por ejemplo, acá también están los VAGs, todo está relacionado. Bien, entonces acá tenemos un riñoncito normal y vamos a tener que la sangre va a pasar por la arteriola aferente, se va a filtrar, pasa por los podocitos, sale por la arteria aferente, ¿verdad? Pasa túbulo contorneo proximal y está, ya todo lo que ustedes saben. El problema es que en la enfermedad renal diabética va a haber una alteración. Vamos a ver de que la filtración va a estar, por acá tengo otra imagen. Entonces, acá vemos la matriz mesangial. Entonces, lo que se ha visto es que va a haber un daño podocitario activo, ¿no? La hiperglicemia va a comenzar a dañar el podocito. Entonces, el podocito funciona como un filtro, ¿no? Si el podocito se suelta, filtra más. Si el podocito está adherido, va a filtrar menos. El problema es que en la diabetes se comienza a soltar, comienza a producirse albuminuria. La albuminuria es tóxica para el glomérulo, lo va a comenzar a dañar. Y por otro lado se ha visto la lipotoxicidad, ¿no? Entonces ya hemos visto que la resistencia a la insulina, todo eso está muy asociado. Esta acumulación de ácidos grasos libres va a empeorar el endotelio, va a causar acumulación de lípidos, liberación, injuria a nivel túbulo intersticial. Entonces todo eso va a comenzar a dañar el riñón. ¿Ven, chicos? Entonces este es el paradigma, bueno, lo anterior, ¿no? Doctora, ¿cómo detectamos falla renal en un paciente diabético? ¿Cómo creen ustedes que detectan falla renal? Eso es lo que se creía antes, ¿no? Doctora, la tasa de filtración, el CKD-EPI, ¿no? Lo que han hallado en nefrología probablemente. Pero ya se sabe que esto es llegar tarde, tenemos que llegar antes. Entonces uno, ahí agregarlo, ¿no? Hay que comenzar a buscar otras, por ejemplo, la tasa de filtración, la albuminuria, buscar proteínas en orina, buscar más cosas antes de llegar a que la creatinina suba. Cuando la creatinina ya esté en 1, por ejemplo, yo veo 1 ya me estoy asustando ya, porque es muy alto, 0,6, 0,8 es lo normal, 1 ya es alto.
a pesar que su CKD puede estar en 60, 80. Y luego es el manejo ya multidimensional, ¿no? Vemos estratificación, agregarle nuevos medicamentos, todo, ¿ya? Entonces tiene un paciente con diabetes tipo 2 al diagnóstico y diabetes tipo 1 a los 5 añitos. Lo primero que vamos a hacerle su CKD y su tasa de filtración glomerular. ¿Eso con qué lo hacen? Con creatinina, ¿verdad? Le tomamos creatinina, lo ponemos a la calculadora. La guía que dice que le puede sumar creatinina más cistatina C. En Perú eso sí no hay, solo queda para la bibliografía, pero desde 2021 ya otros países están midiendo cistatina C para medir filtración glomerular. ¿Ya? Anormal cuando cae menos de 60. Así ya me sale 59 y ya es paciente renal. Y luego me pide el coeficiente albúmina creatinina en orina, o sea, albuminuria creatinina. ¿Ya? Y cuando es anormal cuando sale mayor o igual a 30 miligramos por gramo. La confirmación diagnóstica es 2 muestras positivas. Entonces, ¿por qué? Porque la primera puede ser infecciones, el estrés puede producir albuminuria. ¿Qué más podría producir albuminuria? Mucho alcohol que el paciente haya tomado, el doctor de repente se fue al gimnasio, hizo pesas, cardio, puede alterar. Entonces, de preferencia tiene que ser en pacientes tranquilos, controlados en consultorio. ¿En hospitalización se puede tomar? No, hospitalización no, porque está estresado, está con medicamentos, le han puesto mero banco daña riñón, entonces ahí no se puede tomar. Siempre es en consultorio, porque a veces tengo interventos que me mandan y dicen, doctor, está proteinuria positivo. Le digo, pero está hospitalizado. No vale, gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, y la guía recomienda el CGA. ¿Qué es el CGA? Uno, buscar la causa, no la etiología. No pensemos que toda proteinuria es diabetes. Si encontramos proteinuria o la creatinina comienza a subir o la tasa de filtración comienza a bajar, busquemos otras causas, ¿no? Genéticas, biomarcadores. Ya acá es más trabajo conjunto con el nefrólogo, pero hay que sospechar otras causas, ¿no? Luego es la tasa de filtración glomerular. Vamos a ver cuáles son los estadios y el daño estructural nos dice cuando la albuminuria está positiva, no más de 30. Antes habían escuchado hablar de microalbuminuria, macroalbuminuria, ya eso también era antiguo, ya. No es tan antiguo. Pero el problema es que microalbuminuria muchos subestimaban, decían es microalbuminuria, no importa, no, ahí hay daño estructural, no. Entonces por eso ya lo cambiaron a albuminuria, sí o no, sí. ¿Ya? Y bueno, es una tablita de calor, supongamos, un ejemplo, ¿no? Mi paciente doctora salió con 50 de tasa de filtración y albuminuria en 5, entonces estaría acá, ¿no? ¿Qué indica esto? Que hay que hacerle seguimiento una vez al año. Lo ideal es pasar de amarillo a verde, eso es lo ideal. Doctora, tengo otro paciente que le salió su tasa de filtración, no sé, 40, y su albuminuria estaba, doctora Franco, hay que hacerle 4 controles al año al paciente. Y lo ideal, ya les voy a enseñar cómo se controla, pero lo ideal es que pase de rojito a amarillo y luego de amarillo a verde. ¿Se podrá hacer eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede revertir daño renal? Sí se puede. ¿Ya? Parece que los podocitos, ahí hay un poco de células madre, que el podocito sí se regenera. Pero recordemos que no estamos hablando de un daño de 1 o 2 años, estamos hablando de daños después de 10 años siquiera de evolución de hiperglicemia. Entonces, pero sí se puede. ¿Qué pasa cuando el paciente ya está con tasa de filtración menos de 15? ¿Qué dice el nefrólogo? Diálisis, ¿verdad? Acá tenemos muchas controversias, porque el otro día hablé con un médico internista y me dijo, diálisis temprana salva el riñón. En cambio, yo que aprendí que más bien hay que retrasar la diálisis, porque meterle la máquina de diálisis disminuye la calidad de vida y hay alta mortalidad. Pero el doctor me dijo, no, diálisis temprana, incluso en 20. Yo le dije, no, doctor, nunca. Ya, hay mucha controversia todavía en eso. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con un nefrólogo, pregúntenle a ver qué opina. Yo soy más de no entrar a diálisis. Mi paciente puede estar en menos de 15 per orina, forzamos diuresis, le damos todo para que siquiera de acá pase acá. ¿Ya, chicos? Ya. Y bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? Antes era solo creatinina, Perú todavía está aquí, pero ahora ya le están uniendo otros marcadores para poder detectar daño temprano. Bueno, este es para recordar, diabetes tipo 1 a los 5 años del diagnóstico, tipo 2 al momento del diagnóstico le pedimos 2 marcadores, la tasa de filtración y el coeficiente de albuminuria creatinina.
Si sale positivo, pues hay que hacer acción clínica, ¿no? Y eso ya es parte de nosotros. ¿Ya? Y bueno, acá es importante que puedan diferenciar esto, porque la nefropatía diabética es de progresión lenta. O sea, por ejemplo, doctora, yo tengo a mi paciente diabético, yo hace un mes le tomé la creatinina y la albuminuria y estaba normal. Ha pasado un mes y tiene albuminuria, ¿eso será nefropatía diabética? No, eso es otra cosa, porque si hace un mes estaba bien, la progresión es lenta de la enfermedad. Ahí tiene que sospechar otras cosas, fármacos, no sé, autoinmunidad, algo está pasando con su riñón, pero no es por la diabetes. Ya, retinopatía diabética también tiene que estar presente y la guía es clara, dice, si tú encuentras nefropatía, tienes que hacerle fondo de ojo. Si tienes retinopatía, es por diabetes. Pero ¿qué pasa si tienes tu paciente diabético, nefropatía, y le haces fondo de ojo normal? ¿Qué tienes que pensar? Pero la guía también decía que era más común la retinopatía en diabetes de tipo 1, no era tan común en la de tipo 2. Entonces, ¿La retinopatía? ajá, En ambos, depende del tiempo, ¿no? ajá. Pero la guía dice, si es que te encuentras daño renal, hasta un riñón triste. Sí o sí, tienes que evaluar fondo de ojo y el ojo también tiene que estar mal. Si el ojito está bien, no es por diabetes. Este riñón se está dañando por otra cosa. Búscalo. Ambos tienen que estar. Ambos tienen que estar. Por eso te digo, la retinopatía siempre tiene que estar acompañada de retinopatía. La nefropatía y la retinopatía, los dos juntos. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es diabético, nefropatía diabética. Todo le echan la culpa a la diabetes. Y no siempre pasa eso. ¿Ya? Les cuento un casito. Yo tuve un paciente que tenía albuminuria, creatinina, creo que estaba en 3, diabético, de 20 años. Dijeron, no, es nefropatía, ¿no? Y un doctor dijo, hágale fondo de ojo, normal. Paciente bien controlado, dijo, yo tomo mis medicamentos, su glicada era 6.6, no era bien controladito. Pero ¿qué había pasado con el riñón? Entonces acá vino, no es un nefrólogo, es un doctor así muy apasionado por la nefrología. Y él dijo, esto no es. ¿Y qué hizo? Lo pulsó. Sin hacer biopsia, porque nadie quiere a veces hacer biopsia para nefropatía diabética. No lo pulsó y el riñón mejoró. ¿Qué había sido? Había sido una de esas nefropatías de cambios mínimos. Neuropatía. Ya entonces mejoró y todos nos quedamos así como que nunca le echamos toda la culpa a la diabetes. ¿Ya? El ojito manda, el ojito manda. ¿Ya? Y ese paciente es de larga evolución, pero mal controlado. Si el paciente está bien controlado, no va a ser ninguna complicación. ¿Ya, chicos? Y bueno, las banderas rojas, o sea, cuando yo tengo que pensar que esto no, o mandarle al nefrólogo, esto ya escapa de las manos, diabetes tipo 1, si le diagnosticaron hoy día y 2 meses tiene complicación renal, eso no es por, y aparte recuerden que son niños, ¿no? Pueden tener más cosas. Ausencia de retinopatía, mandar al nefrólogo, sedimento urinario activo, ¿no? Glóbulos rojos, o sea, una nefritis, ¿no? Podría ser por ahí. Caída rápida, ¿no? De un día a otro no puede caer la creatinina. Incremento acelerado de la proteinuria. ¿Ya? No se cierren. Siempre he visto, pobre paciente, por ser diabético, piensan que su riñón solo se daña por diabetes. Hay otras cosas que pueden dañar. ¿Ya? ¿Sí quedó claro eso? Ya. Y bueno, una vez que la tasa de filtración cae, ya dejo de ver a mi paciente como solo su riñón. Tengo que comenzar a ver el corazón, que no haga anemia. ¿Por qué va a ser anemia el paciente? Por la eritropoyetina, ¿no? Porque el riñón también produce eritropoyetina, entonces tengo que ver hierro, ferritina, ya se hace más complejo mi manejo. El metabolismo óseo, ¿qué tiene que ver con el daño renal? ¿Qué se produce en el riñón? ¿Qué se activa? Los osteoclastos actúan en el hueso, pero ¿qué tiene que ver el metabolismo óseo con el riñón? Ustedes han rotado por nefro. ¿El doctor daba calcio? Daba calcio y calcitriol, ¿verdad? ¿Por qué daba calcio? Ya, por ahí va. ¿Por qué daba calcio? ¿Qué es el calcitriol? La forma activa de la vitamina D. Nos tiene que preguntar, doctor, ¿por qué está? Entonces, el riñón se encarga de la reabsorción de calcio. Entonces, si es que el paciente ya no tiene riñón, va a comenzar a orinar calcio y va a sufrir hipocalcemia. Entonces, por ese motivo, el doctor, el nefrólogo le da calcio.
Y aparte que en el riñón se activa la vitamina D, en el parénquima renal. Si no hay parénquima renal, ¿dónde se va a activar la vitamina D? No hay, tengo que darle vitamina D activa, ¿ya? Entonces, cuando viene mi paciente con daño renal, ya mi manejo cambia. Tengo que pedir calcio, fósforo, vitamina D, paratormona, hemoglobina, ferritina. Y bueno, ya controlamos potasio, electrolitos por el manejo que le voy a dar. Ya chicos, no se olviden, salud, metabolismo óseo. Yo sé que los nefrólogos lo hacen así, ¿no? Por default, ya así, ya, calcio, calcitriol y eritropoyetina. Y receta. Pero ustedes tienen que saber el por qué. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el tratamiento. Este es de la guía Cádigo. Me gusta mucho porque la guía Cádigo tiene como creo que 10 páginas hablando de nutrición, pero creo que nadie lo lee. Todo el mundo pasa los fármacos, lo moderno, lo que me lleva de viaje, todo eso, ¿no? Pero lo más importante es estilos de vida. Dieta, ¿qué tipo de verduras recomienda la Cádigo? ¿Sancochadas o frescas? Frescas, me escuché en el consultorio. Ya la Cádigo dice, la nefroprotección comienza con verduras frescas, no con verduras cocidas. ¿Ya? Actividad física también, el paciente tiene que comenzar a hacer sentadillas. Doctor, ¿eso qué tiene que ver con el riñón? La Cádigo es el máximo de los riñones y ellos lo recomiendan. Entonces hay que hacer 30 minutos de actividad física, 1 hora de músculo. No hay que fumar, hay que manejar el peso, ¿no? Paciente con obesidad, ¿qué tipo de nefropatía hace? O la obesidad no daña el riñón. Hace, ¿no? La neurona. Y bueno, ya que ya tenemos las drogas, ¿no? La guía dice ya, cuando ya has controlado todo eso, comenzamos con las drogas de primera línea. Acá vienen los GLP-2, la formina siempre presente. Ya ahorita les voy a explicar qué fármacos, pero si ya ven, ya van. Si la rubinuria persiste, voy agregando más fármacos, más fármacos, más fármacos. Pero la base es dieta, ejercicio. Yo veo muchos médicos que se van a los fármacos y nadie le dijo tienes que comer proteínas. ¿El renal tiene que comer proteínas, sí o no? ¿A cuánto? 0.8 gramos por kilo día, ¿verdad? He escuchado muchos médicos también, colegas así. Ya, como está mal tu riñón, no comes proteína. Pobre paciente come pura verdura y papa y churro. Bueno, acá hay diferenciación entre lesión renal aguda. ¿Se ha escuchado del ACI? ¿Qué es lesión renal aguda? Cuando hay una progresión, ¿no? Caída de la tasa de filtración 30, pero en menos de 48 horas. Entonces, bueno, ahí normalmente, normalmente mis pacientes van a estar usando, pues, ¿no? Yecas, aras, flores del GLP-2. Lo que la guía recomienda a veces es detener con la medicación mientras haya lesión renal aguda porque podría empeorar. Entonces, ustedes tienen un pacientito que está haciendo lesión renal aguda, diabético, y estaban con esos medicamentos, hay que suspenderlo. ¿Por qué? Porque el medicamento no es que los van a dañar, pero es mejor dejar descansar y ver lo que lo está dañando el riñón en ese momento. Y chicos, ingesta de proteínas no es 0, es 0.8 gramos por kilo día, que más o menos equivale a pechuga de pollo y 4 huevos al día. ¿Ya? Porque a veces le dicen, no, proteínas, bueno, el paciente nada, sí necesita proteínas. Ingesta de sodio, 2.500 miligramos día, ¿qué significa? 2.300 miligramos, ¿qué significa? ¿Cuánto de sodio puede comer? Porque el paciente no le vas a decir así, ¿no? ¿Cuánto equivale? Ya, uno que esto equivale a una cucharadita de sal. Doctor, el Allinomen, ¿cuántos miligramos de sal? Ya tiene acá, 5 tiene mucho sol. Entonces, no, si quiere cuidar a su paciente, no Allinomen. ¿Ya? Pregúntenle, es terrible, ¿no? Ya, entonces, primero, protección renal, control estricto de glucosa, ¿no? ¿Se acuerdan que mostré la cascada? Todo comenzaba con hiperglicemia. Entonces, su glicada tiene que estar en 7, 6.5. Riesgo por glicemia, hay que valorarlo, porque el paciente con daño renal, una fuente de glucógeno es el hígado, la otra fuente es el riñón. Si está mal el riñón, tiene riesgo de ser hipoglicemia. El paciente renal también tiene que pensar en no causar hipoglicemia. ¿Sí, chicos? Y bueno, acá entran ya los medicamentos, yecas y aras. ¿En qué ayuda el yeca y el ara para tratar la enfermedad renal? ¿Qué hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ya se preguntó la doctora Yelisa del libro. Evita que pase
Claro, cuando hay daño renal, ¿por qué se comienza a elevar la presión? Porque comienza a haber mayor presión de flujo y eso activa más la mácula densa libera más aldosterona y la aldosterona eleva la presión, ¿verdad? Entonces lo que hacen los yecas y los aras es bloquean la arteriola aferente, eso hace que la mácula densa no libere tanta aldosterona y con esa forma manejamos, ¿no? Una pregunta, ¿cuál será más? Que yo lo que leí decía que la ARA2 le da más a los pacientes. Los yecas la evidencia es casi mínima. Ahora me dicen, no doctora, ¿cuál tiene mejor evidencia en pacientes diabéticos? Es el irbesartán. Pero no lo tenemos en el CIS, entonces los sartán nomás. Los yecas a veces dan mucha tos, el paciente no lo tolera bien. Si es paciente asmático, EPO, post-COVID, va a empeorarlo más. Entonces, por eso siempre me apunto más a los ARAS. Pero el efecto es casi el mismo. Si tu paciente tolera bien enalapril, captopril, bienvenido. Ya, pero tiene que ver sobre todo con la vasoconstricción de la arteriola aferente. Y bueno, y acá vienen ya y ayuda a reducir la albuminuria, ¿no? Mayor o igual a 30%, y nunca se combinan los dos. ¿No? Ahora voy a dar los dos y va mucho más. Uno más. Y acá vienen ya los famosísimos inhibidores de SGLT2, ¿no? Que yo creo que lo han escuchado, cardiólogos que lo han dado. Lo bueno que tiene es que bloquea, bueno, el otro bloquea el eferente, este tiene bloqueo en la arteriola aferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bloqueando el aferente, ¿qué va a hacer? Que pase menos sangre y eso que va a disminuir la proteinuria, ¿verdad? Entonces, por eso es un antiproteinúrico. Porque como va a construir el cañito desde la entrada, no va a filtrar tanta proteína. Y la proteína es tóxica para el túbulo contorneado, entonces de esa forma ellos, ¿ya? ¿Y cómo bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Los inhibidores de SGLT2. Por la mácula, ¿cómo ven? Ya, entonces, ¿qué es inhibidor SGLT2? ¿Qué va a hacer? Bueno, ya vamos a hablar de eso en fármaco, pero ¿qué es lo que va a hacer? Si es un inhibidor, va a hacer de que toda la glucosa no se absorba, ¿sí? Entonces esto va a viajar hasta la mácula densa. ¿Y qué va a pasar cuando la mácula detecta mucho sodio? Va a bloquear el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Pero por qué se activa? O sea, de forma natural, en nosotros sanos, sin hipertensión. Hipovolemia, ¿no? Hipotensión, hipovolemia, por ejemplo, doctora, comencé a perder sangre, así, y mi sistema renina angiotensina se activa, ¿para qué? Para aumentar normalmente el sistema renina detecta, ¿no? Concentraciones bajitas de sodio porque no hay tanta volemia, y eso va a activar el sistema para elevar la presión. El problema es que en las patologías, diabetes, hipertensión, hay una activación autónoma, o sea, se activa porque se activa. Entonces, nuestro tratamiento de nosotros es bloquear ese sistema. Una de esas formas es yecas aras, otra forma es inhibidores de SGLT2, ¿no? Porque el sodio llega a la mácula densa y le hace creer a la mácula, le dice, ya tengo mucha sangre, entonces ya no me liberes angiotensina, y la mácula comienza a secretar la secreción de aldosterona. ¿Ya? ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces tenemos dos mecanismos. Y alivio máximo de la presión intraglomerular. Son buenos medicamentos, bajan la presión, también tienen estudios que disminuyen la fibrosis a nivel del glomérulo. Son muy famosos, ustedes los van a ver por todos lados. ¿Ya? Pero se acuerdan que siempre dieta, ejercicio, ¿no? Por ahí están los estudios, el CRES, el DAPAC, CKD, pueden leerlos y revisarlos, pero siempre muy críticos con su lectura. Siempre hay un número necesario a tratar. ¿Saben qué significa? El NNT. El NNT es el número necesario a tratar para que el fármaco haga efecto. Por ejemplo, la metformina, ¿cuántos pacientes debo tratar con metformina para que a uno le haga su efecto? La metformina es casi 1 y 1.6. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tratar 1.6, o sea, paciente y medio, para ver todos los efectos de la metformina. En cambio, estos tratamientos, su número necesario a tratar es 46. O sea, debo tratar 46 pacientes para que uno me haga todos sus efectos. Es altito, ¿no? Lamentablemente eso no ponen en los estudios solo aparece, sí, que disminuye la presión intraglomerular, que bloquea el sistema renina, pero la realidad es que debes tratar 46 pacientes para ver todo eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que genética, hay variaciones, algunos les efecto, otros no. Pero bueno, hay sí evidencia consistente, ¿no? Que puede ayudar a cuidar el riñón.
Luego siguen los análogos de GLP-1, que lo vamos a ver esto en fármacos y vamos a ver cómo cuida el riñón, pero sobre todo tiene que ver con su cardioprotección y la renoprotección que hace en los estudios que han mostrado, ¿no? Por disminuir el estrés oxidativo. Y bueno, y acá viene otro famoso, que también ya lo van a comenzar a escuchar, que es la finerenona. Como digo, lamentablemente ustedes han venido a un mundo en el que diario sale un medicamento. La finerenona tendrá un año, creo. Ya, muy difícil que lo hayan escuchado antes. La guía 2024 lo lanzaron y ahora ya está en todas las guías. Ya, la finerenona es un bloqueador mineralocorticoide, agonista, no esteroideo del receptor mineralocorticoide, ¿no? Doctor, ¿cuál es ese receptor de mineralocorticoide? Si estamos bloqueando el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué es la aldosterona? Es un mineralocorticoide. ¿Eso qué quiere decir? Que para elevar la presión va a ir a los receptores mineralocorticoides, ¿verdad? Esta aldosterona viaja hasta este receptor. Y esa molécula es un antagonista de este. O sea, lo bloquea, en otras palabras. Entonces, miren cómo piensan los que hacen los fármacos. Dicen, si mi objetivo es bloquear el sistema renina, angiotensina, aldosterona, creo un fármaco que lo bloquee directamente. Y así creo la finerenona. ¿Ya? Entonces, todo tiene que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tienen que aprender. Si no me entendieron muy bien, vuelvan a repasarlo. Miren videitos cómo actúa el sistema renina fisiológicamente y me van a entender por qué de estos medicamentos. ¿Ya, chicos? Y bueno, y la máxima, ¿no? Protección reno, cardiovascular, y casaras, los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideo, inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1, ¿no? Todos ellos son como la pirámide. Hay que tener cuidado con las tasas de filtración. Normalmente los agonistas de GLP-1 puedo darle así la tasa de filtración esté menos de 15, ya tiene seguridad más renal, ¿no? En cambio los inhibidores de SGLT2 siempre verificar que la tasa de filtración esté más de 20. Aunque hay estudios que dicen más de 15, pero igual. Y la finerenona, siempre que van a dar finerenona, cuidado con el potasio. Ya. No creo que den finerenona. Pero es bueno que lo conozcan. Van a dar su ENAM, su salud, va a aparecer un nuevo medicamento para protección renal. No es decir, bueno, hay que tener cuidado con el embarazo. Doctora, está haciendo, no sé, tenía daño renal antes de quedar embarazada, ahora está embarazada. Pues en el embarazo está prohibido finerenona, todo está prohibido, no hay estudios. Ya no pueden dar, si dan, se van a drogar. Ahí normalmente cuando damos con metildo, parabetalol, nifedipino, ¿ya? A veces lo maneja más el ginecólogo, pero igual consideren que si viene su paciente, doctora, usted me estaba dando, no sé, GLT2, que mi riñón, todo eso, señora, se suspende, porque ya está embarazada. No es que pueda causar daño, pero no hay estudios. Si no hay estudios, no sabemos, ¿no? Entonces mejor suspendemos, ¿ya? Cuando el paciente se embaraza, le suspendemos todo, mandamos al gineco y el gineco ya queda ¿ya? Y bueno, la restricción de metformina, sobre todo cuando hay contraste. Doctora, me ha estado doliendo mi vesícula, me van a tomar una tomografía con contraste. Ya, señor, ese día no tomas metformina. Listo, se acabó. Y la metformina tiene depuración renal y el problema es que si lo toma, a veces el contraste da náuseas y mancha la culpa de la metformina. Mejor suspendemos. ¿Ya? ¿Por qué? Para cuidar el riñón. No porque la metformina daña el riñón, solo para cuidarlo. Bien, chicos. Y bueno, terapia del SGLT2, cuando, doctora, ¿qué pasa si yo tengo a mi paciente con el SGLT2 y la progresión renal ha continuado? ¿Le tengo que suspender cuando disminuye menos de 20? La guía dice no, si ya estaba antes, continúale nomás. Pero si el paciente ya está con tasa de filtración menos de 15 e iniciarle, no. Pero si ya estaba desde antes, continúale, le va a ayudar, un poquito le va a ayudar. Y los análogos de GLP no puedes continuar así, está en diálisis, no hay problema. ¿Ya? Esto es, siempre me gusta, nadie mira esto, todos miran esto, estilo de vida, peso, actividad física, y esto es ya complementario, ¿no? Primer nivel de atención, ustedes van a trabajar dieta, restrinjan el azúcar, restrinjan pues la sal, pues una cucharita de sal, eso es la dosis que es 2300 miligramos. Ya, pues si tiene octógono de sal es porque tiene más de 3 gramos, entonces
prohibido. Ya, actividad física. Esto ya, pues dejemos al especialista, ¿no? Probablemente esto ya lo van a utilizar. Cuando he ido a otros países, ya primer nivel de atención utilizaba sus medicamentos. Esto es un poco difícil porque hay que tener mucho control del paciente, sobre todo en electrolitos. Controlar la presión arterial, terapia de estatinas y manejo con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Bien? Muy parecido a retinopatía, ¿no? Vuelto, primera línea de tratamiento, GLP-2, análogo del GLP-1, finerenona. Son los medicamentos ahorita que están en boom, pero nada es dieta, ejercicio, metformina. Hay que monitorizar potasio, porque si ustedes bloquean el sistema de renina-angiotensina, ¿qué alteración hidroelectrolítica van a tener? Hipercalemia. Recuerden que la aldosterona es un hidrocorticoide, eleva sodio. Pero si ustedes lo bloquean, el paciente va a tener hiponatremia y hipercalemia. ¿Ya? Entonces, por esos medicamentos hay que estar chequeando el potasio. Incluidos ya casaras, ¿ah? A veces uno piensa, no, son benignos, pero pueden alterar niveles de potasio. La finerenona también, incluso hay que suspender cuando está haciendo hipercalemia severa. Y bueno, y esto ya es los biomarcadores emergentes. Doctora, yo quiero llegar cuanto antes al daño renal, tengo mi familia y quiero saber hoy si tiene daño o no tiene daño. Entonces, ya se está estudiando más allá de la albuminuria. Hay nuevos marcadores, el KIM1, el NEGAL, la uromodulina, que son nuevos marcadores en función renal para llegar antes, porque ya estamos llegando muy tarde. Estamos llegando a pacientes diálisis, estamos llegando a pacientes con tasa de filtración ya en, no sé, en 30, en 40, eso es llegar tarde ya. ¿Bien, chicos? Y bueno, y también ya se unió los algoritmos de inteligencia artificial, que es meter algunos parámetros, unas encuestas ahí y sale si el paciente tiene o no tiene riesgo de hacer daño renal. Y bueno, y sobre todo, ¿no? Estrategias globales. A nosotros los endocrinos nos pagan por tomar albuminuria. Si no, el CIS no nos paga. Si ustedes no toman albuminuria a sus pacientes, no hay pago para endocrinos. O todos. Ya, es equidad social, pero ¿qué nos ha pasado? Que a veces se acaba el reactivo, ¿no? Es que no es culpa de nosotros, culpa de nosotros. Chicos, ¿cuándo mandar al nefrólogo? Lo clasificaba, ¿no? Deterioro rápido, de un día a otro que falla el riñón, y la tasa de filtración va muy rápido hasta el día 4, rápido incremento de la albuminuria, etiología incierta, ¿no? Doctor, un nefrólogo, yo no sospecho que esto sea por la diabetes, búscame otras cosas. Y complicaciones resistentes, ¿no? Una anemia severa, que necesita eritropoyetina, todo eso puedes mandar al nefrólogo. Y bueno, y el manejo es integral, dieta, ejercicio, estilos de vida, no estrés, todo eso. De resumen, diabético tipo 1 igualito a los 5 años, tipo 2 al diagnóstico, 2 marcadores, hay que pedirle la albuminuria y la tasa de filtración. El diagnóstico se establece cuando uno de los dos está alterado, no basta que uno esté alterado y es diagnóstico. Si están los dos ya se confirma el diagnóstico. Y descartar otras etiologías de daño renal. Y ya cuando es positivo, pues hay que evitar que el paciente llegue a diálisis. ¿Ya, chicos? Ya. De ahí todo claro. ¿Qué hora es? Ah, ya falta ya. Ya. ¿Dudas, preguntas? ¿Entendió esas complicaciones? ¿Yeca y no, doctor? ¿Cuál? Yeca Guara. Diferente. El otro es aferente. El AINE, ¿dónde actúa? ¿Por qué causa daño renal? Los AINES. Hay que revisar. Ya, bueno, ya hemos hecho 2 complicaciones. Creo que la próxima nos alcanza para hacer porque pie diabético es un poquito más largo. A ver, nos alcanza. Ya, neuropatía diabética es otra complicación. Es de alta carga epidemiológica la neuropatía. ¿Cuál es el problema? Que en prediabetes puede haber neuropatía. No sé si alguno ha tenido un paciente familiar diabético, sí o sí tiene síntomas de neuropatía y algunos se complica al grado de poder, pues, causar incapacidad, ¿no? Yo tuve un pacientito que se divorció de su esposa por la neuropatía porque él le dolía, dejó de trabajar, dejó de caminar y se volvió una carga, ¿no? Y la esposa dijo, chao, que el matrimonio no es en la salud, es en la enfermedad, todo es la salud.
Ya no es verdad, no. Sanito, yo lo quería, enfermo ya no. Me dio mucha pena porque el señor venía con su esposa, luego ya venía con su hijito, y le pregunté, ¿la esposa? No, ya nos hemos separado, la neuropatía fue con el ¿ya? Entonces, sí, no digan azúcar a sus esposos. Es multiorgánico, ¿no? A veces uno piensa, doctora, la neuropatía es de los pies, y ahorita les voy a enseñar que hay neuropatía cardíaca, urogenital, gastrointestinal, autonómica, no es solo de los pies, la neuropatía es sistémica, hay nervios en todo nuestro cuerpo. El problema, no hay terapia. Doctora, ¿qué terapia? Como los otros, ¿no? Anti-VAG, doctora, usted me ha dicho, no, acá no hay. Acá solo calmamos los síntomas. No hay nada para combatir esto. ¿Ya? Acá solo vemos cómo evoluciona la enfermedad. Por eso es que en la mañana estábamos exponiendo justo eso y el doctor dijo, esto es prevención. Entonces, si no quieres que tu paciente llegue ahí, quita azúcar. ¿Ya? Entonces, hay gatillantes que son estresores sistémicos, que está la hiperglicemia, la pérdida de la señalización, la insulina. La insulina también es un factor de crecimiento, es un factor de señalización. El problema es cuando hay diabetes, la insulina ya cae, es una insulina de mala calidad, no va a llevar buena señalización. Y dislipidemia, ¿no? La lipotoxicidad en los nervios. ¿Ya? Hay amplificadores ya celulares como estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, ya los ejecutorios, que se dan cuenta son los mismos que hemos visto, interleucina, ICAM, GKBeta, todos son los mismos que causan daño. El resultado final es lesión neuronal. ¿Bien, chicos? Y acabamos con fibras finas y fibras gruesas. Tienen que recordar sí, porque en el ENAM preguntan eso. Sí, me acuerdo la pregunta que decía, ¿no? ¿Quién se encarga de la transmisión del dolor? Era fibra C. Tenía C, A, B, delta, gamma, chambuna. Tenía que comenzar a memorizar. Sí vienen las preguntas de NAM, residentado, de salud, este tipo de fibras, ¿ya? Sobre todo recuerden que las finas tienen que ver con la transmisión del dolor y la temperatura, y las fibras gruesas tienen que ver con la sensibilidad vibratoria y la propiocepción. La progresión de la neuropatía diabética es de distal a proximal, por eso lo conocen en calcetines y guantes, porque primero afecta a estos nervios, luego ya afecta, ¿no? Muy difícil que venga un paciente con, no sé, que no puede levantar el hombro, muy difícil, puede ser sí, pero normalmente va a decir adormecimientos en manos, en pies, y si te dice, doctora, tengo adormecimiento en mis muslos y tu pie, no, eso no es neuropatía clásica de la diabetes. Pero también puede hacerlo, nadie le escapa. ¿Bien, chicos? Entonces siempre, primero los axones más largos mueren primero. O sea, los más largos son justo los que son de fibras gruesas. Y los más cortitos son los de fibras finas. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que lo primero que se va a alterar es la sensibilidad vibratoria. Ya la sensibilidad vibratoria se hace con el diapasón. En neuro lo habrán hecho. ¿Neuro van a llevar recién o...? Ahí llevan. Sí, hay en semio ancho ya. Es la sensibilidad vibratoria que hace en el pie. El paciente debería sentir. ¿Ya? Si el paciente ya no siente, quiere decir que hay lesión en ese nervio. Normalmente se le hace sobre una superficie ósea. Cuando rote voy a tratar de tener un pacientito para poder hacerlo y puedan ver cómo se hace sensibilidad vibratoria. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la neuropatía, ¿no? Doctora, yo conozco la neuropatía periférica, esta es la neuropatía, fibras sensitivas distales, normalmente es polineuropatía simétrica distal, o sea, en los pies, asociado a úlceras, amputación, ¿no? Esa es la más común. Pero hay neuropatía autonómica gastrointestinal. ¿Qué hacen los pacientes? Hacen diarrea, estreñimiento, hacen embalonamiento gástrico. Los pacientes diabéticos terminan así. Alteración en la motilidad gástrica, con gastroparesia, les comienza a hinchar el estómago, tienen sensación temprana, vómitos, dolor, variabilidad glucémica, porque a veces les da hambre, otros no les da hambre, es un problema la gastropatía diabética. ¿Con quién manejamos? Pues con el gastro, ¿no? Y el gastro cuando mira diabetes ya dice, ¿qué voy a hacer? Pues? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿cómo reparamos ese nervio dañado? Y luego la autonómica cardiovascular. Ahí se altera la presión, hacen más riesgo de hipotensión ortostática, hacen taquicardia al reposo. Tú está echadito el paciente, le pones tu pulso oxímetro 120, como si hubiese corrido el paciente, y solo está haciendo taquicardia al reposo. Le haces sentar, se hace hipotensión ortostática, el paciente está mareado, todo un problema.
Y las disautonomías urogenitales tienen que ver más con las disfunciones eréctiles, las incontinencias urinarias. Sí que es un tema, hasta a mí me cuesta, nunca me va a ver preguntando en consultorio, pero es importante, es importante. Muchos pacientes a veces también por temor no preguntan, pero no tener relaciones con su pareja es una carga emocional, ¿ya? Entonces muchos buscan ayuda y cuando nos dicen, doctora, no tengo erecciones, el sildenafilo, que es normalmente el tratamiento, no funciona en los diabéticos. No hay cómo tratarlo. Sí, hay que tratar de ir al urólogo a ver que nos puede ayudar con algo, pero es un poco difícil tratar las disautonomías urogenitales. Chicos, y cuando hacen incontinencias urinarias, pues tienen más riesgo de infección, ¿no? Entonces, más riesgo de infección, más ictus, diabético todavía. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que hacer, esta es de la neuropatía periférica, la de calcetines y guantes. Dolor urente, eléctrico, peor, normalmente empeora en las noches, y hay alodinia, parestesia, entumecimiento, alteraciones en la marcha, todo eso. Luego hay que hacerle las pruebas, ¿no? Le hacemos prueba de pinchazo con el monofilamento, discriminación térmica. Hay unas barritas de calor, hay una región que es caliente, otra media que es media fría. Así se puede hacer. Pero doctora, yo no tengo eso, pues podrían hacerle con un poquito de hielo para ver si detecta el frío. Ya hay varias técnicas, ¿no? Pero la idea es hacerle con las barritas térmicas. Y la fibra gruesa, pues sensación vibratoria, proposición, reflejos del tobillo. Creo que estás tomando reflejos un pacientito, ¿no? Entonces es importante ver, pero ahí estás evaluando fibra gruesa. Entonces ahí puede hacerse el pregunta examen, ¿no? Si es que yo reflejos en tobillo, ¿qué tipo de fibra estoy evaluando? Por eso. Eso es memoria, no hay de otras. ¿Ya? Hay que descartar otras comorbilidades como enfermedad renal, porque la urea elevada también daña el nervio, puede causar neuropatía. Entonces, ahí entonces el paciente, doctora, neuropatía, ya debe estar marcando urea, creatinina y albuminuria. ¿Ya? Deficiencia de B12. ¿Qué causa la deficiencia de B12? ¿Cómo? Ya, pero clínicamente, ¿cómo ves a tu paciente? Las Neuropatía, muy parecido a la polineuropatía diabética. Entonces causa anemia también, ¿no? Anemia, polineuropatía distal, el hipotiroidismo. Por eso es que van a ver que a todos mis pacientes con diabetes le pido un TSH, por si acaso. Porque el 30% de los diabéticos tienen hipotiroidismo. ¿Ya? Toxicidad por alcohol también, entonces hay que quitarle el alcohol a los pacientes. Y bueno, ya hay que descartar otras polineuropatías desmielinizantes inflamatorias crónicas, como el VIH, por ejemplo. El VIH desmieliniza el nervio, entonces podría causar unos. Ya en infecto van a ver que hay más. Guillain-Barré, chicos. Cardiovascular, bueno, el problema es que es asintomático en las primeras etapas de la diabetes. Luego el paciente se puede presentar hasta con un síncope. El pacientito, si se desmaya, ¿qué es lo que tienen que pensar? Va a depender de la edad, ¿no? Va a depender de la edad. Por ejemplo, si ustedes jóvenes se desmayan, ¿qué voy a pensar? No desayunó, está embarazada. Pero si alguien mayor se desmaya, te asustas, ¿verdad? Puede ser un stroke, un ACV, ya toma más atención. No, acá no, bueno, no la comienzo. Entonces, el paciente diabético, pensamos también lo malo. Si un paciente diabético se desmaya, interconsulta cardiología, que le haga su ecocardio, que evalúe válvulas, que no vea que tenga infarto, o sea, sí ya lo vemos, ¿no? Más complicadito. Ya hay que ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, hay que pedirle un EKG en 10 segundos para ver que no esté haciendo bloqueo. Doctor, ¿eso qué tiene que ver? Es que la glucosa alta es toxicidad para el corazón, puede alterar la conducción eléctrica. ¿De chicos? Y bueno, en los bol de estándar hay que hacer maniobras de Valsalva, hay que hacer pruebas especiales en unidad de cardiología. No sé si acá en Cusco, ¿verdad? Pero normalmente lo que les menciono son los CATs, que les ponen a corredoras, EKGs largos, se les estimula con fármacos. Creo que sí, ¿no? Sí, la marca. Y gastrointestinal y urogenital, ¿no? El problema es que efectos secundarios, por ejemplo, de los antidepresivos, opiáceos, también podría causar. Recuerden que el paciente no va a venir solo con diabetes, ¿no? Va a venir con más cosas y todos los fármacos también pueden causar problemas. A veces para yo saber la causa tengo que quitar todos los medicamentos y recién averiguar si eso no es una gastropatía.
puedo mandarle al gastroenterólogo, el gastroenterólogo tiene que hacer unas pruebas de mamografía con varios para ver si hay disminución de la motilidad gástrica, ya más complicado. ¿Para qué? Para decirle sí, tiene gastropatía diabética, no para tratar. ¿Ya? Y bueno, hay también diagnósticos por urología, pero sobre todo en cuestionarios. Hasta ahora no he visto un estudio, a ver si alguien se anima. Son para ver salud urogenital en el paciente diabético, ¿no? Para ver si tiene alguna disfunción eréctil, si hay hipogonadismo, hiperplasias que estén asociados a la diabetes. Todos se preocupan salud mental, nadie salud sexual. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí se entiende? Ya, entonces uno, para el manejo, doctora, ¿cómo voy a hacer? Uno es control glicémico estricto, o sea, tienen que mantener hemoglobina glicosilada en 7. Si usted mantiene hemoglobina glicosilada en menos de 7, ese paciente va a estar sin ninguna de estas complicaciones toda su vida. Luego hay que ver determinantes sociales, ¿no? Nivel socioeconómico. No va a iniciar medicamentos que no pueda tomar que no pueda adquirir el paciente, todo eso. Modificación de estilos de vida, hacer ejercicio, aeróbico, anaeróbico. Y bueno, luego hay neuromodulaciones eléctricas que están en estudio, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que van a comenzar a pasar electricidad a los nervios, a ver si se estimula, porque los nervios también tienen factores de crecimiento y células madre. Podría funcionar, ¿no? Pero hasta ahora no hemos visto que algo esté como que comprobado para tratar la neuropatía diabética. ¿Sí, chicos? Y bueno, y para calmar el dolor, pues podemos usar pregabalina, duloxetina, mitriptilina, gabapentina. En el hospital tenemos GABA y pregabalina. Utilizamos eso. Es como para el herpes zóster, si usan dermato, van a ver que los doctores dan gabapentina, pregabalina, porque es para dolor neuropático, ¿no? Doctor, ¿eso cura la enfermedad? No, solo control del síntoma. ¿Ya, chicos? Y a mitriptilina también se le puede dar. ¿Dudas? ¿Algo que estén dudando de esto? Sí, no se olviden los efectos adversos, siempre tienen que recordar. Bien, chicos, bueno, hay que tener cuidado con los opioides. Sé que el paciente va a venir con dolor, dice, doctora, me duele, ya estoy tomando gabapentina, dosis tope y no me mejora. Nuestro siguiente escalón nunca es decirle, no, señor, eso es un exagerado, no, es combinar, ¿no? Y a veces les agregamos tramadol, así, pero el riesgo es que se vuelvan dependientes de los opioides, ¿no? Pueden volverse adictos, entonces hay que darlos por corto periodo de tiempo y luego retirarlos y darles otros medicamentos. ¿Bien, chicos? Bueno, abordajes tópicos no invasivos también hay, parches de capsaicina. ¿Dónde se libera capsaicina? Se libera en... ¿qué te echa? Sí, en la ortiga. La ortiga. La ortiga y capsaicina. Es de neuropatía, se echaba ortiga y calmaba por la capsaicina. ¿Ya? Y también hay neuromodulación periférica, ¿no? Las estimulaciones transcutáneas. Se les ponen parchecitos y comienza a pasar electricidad y parece que hay estudios que mejora, pero no cura la enfermedad, lamentablemente. Ya en cardiovascular, pues hay que evitar fármacos, por ejemplo, en hipotensión ortostática, diuréticos. Si el paciente está con furosemida, tienes que quitarle porque le va a causar más hipotensión. Hay que dar maniobras de compresión. O sea, es más complejo el manejo porque el paciente se puede desmayar en cualquier rato y el familiar hay que explicarle cómo lo va a reanimar, ¿no? Y que no se asuste. Gastrointestinales, modificación dietética, el paciente ya no va a poder comer como antes, hay que fraccionarle la comida porque se va a comenzar a llenar, si está con insulina o análogos de GLP-1 hay que corregir la medicación. Y disfunción urogenitales, disfunciones eréctiles, podemos usar sildenafil o eso, pero no tiene evidencia que mejore. Por ahí vi un estudio de ponerle parche de testosterona, pero en pacientes con diabetes está contraindicado, la FDA todavía no lo ha aprobado. Entonces ustedes tienen un paciente y dice, doctora, yo he escuchado el Rejuchip, lo que se puso Carlos Alcántara, se puso Rejuchip, testosterona. Si fuera diabético, nadie le hubiese dado, no será diabético. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado con eso. Y en mujeres, pues disfunción femenina también hay, ¿no? Hay que ponerle lubricantes vaginales, estrógenos tópicos. La verdad es como que un ámbito que muy poco se pregunta en la consulta, porque necesitamos tiempo, ¿no? Uno para ganarse la confianza del paciente y otro para abordar el tema. Pero sí es importante preguntar salud sexual en los pacientes diabéticos. ¿Sí? Entonces, casi lo mismo, ¿no? Protección metabólica y no causar hiperglicemia, mantener glicada controlada, neuroprotección y neuroregeneración. Ahí es donde estamos detenidos, ¿no? Los fármacos no hay que hacer acá.
Hay un medicamento que se llama ácido alfa-lipoico, que es un medicamento que hace poquito se ha lanzado, tiene estudios pequeñitos, pero parece inhibir los ROS y regenerar nervio. Tengo pacientes que han mejorado, pero siempre nos quedamos con la idea que puede ser un placebo, ¿no? Le estamos dando al paciente, esto te va a mejorar, y el paciente sí le mejora. Porque los estudios son bien pequeñitos, no tiene estudios grandes. Sí, cuando estén en consulta van a ver que yo doy el ácido alfa-lipoico y les mejora. No sé si será placebo, no sé, pero mejora. Ya, y bueno, de ahí que más. Y bueno, pie diabético. ¿Quieren avanzar con pie diabético? ¿Qué hora? Ya. La siguiente tenemos pie diabético.